Muy buenas clases, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, hoy vengo a hablar de un tema controvertido, un tema que puede que chirríe incluso algunos oídos, pero que creo que es importante tratarlo, y es el tema del dolor postural. Y bueno, a pesar de que es un tema complejo, es un tema que requiere mucha profundidad, hay mucha investigación detrás de ello, todavía en cierta manera hay ciertas incógnitas. Yo en realidad lo que quiero es dar algunas pinceladas generales, mi punto de vista, mi percepción y desde luego hacerlo para que pueda servir aunque sea solo un poquito, y con ese poquito yo ya estoy súper contento, así que con eso yo estaría más que pagado. Si te gusta, si te sirve un poquito, dale like, compártelo, déjame un comentario si tienes alguna duda y estaré encantado de responderla. Entonces, como a mí me gusta hacer las cosas que son complejas lo más simple posibles, y para eso creo que son muy importantes los ejemplos. Me gustan los casos específicos para explicar grandes cosas, entonces lo voy a hacer con un ejemplo muy concreto. Concretamente, voy a poner el ejemplo del hijo de mi amigo. El hijo de mi amigo se llama Einar y tiene ahora 8 meses. Es súper joven, es encantador y es una maravilla. El tema fue que el otro día estuvieron en mi casa y yo me quedé boquiabierto viendo cómo se movía ese niño. Era espectacular. Era brutal cómo se agachaba, cómo se relacionaba con el entorno, cómo cogía las cosas, cómo tenía una capacidad de, por ejemplo, colocarse en una sentadilla profunda con una columna súper neutra. Era abismal. Y claro, yo decía, ¿cómo un niño tan pequeño, ¿no?, tiene esa gran capacidad, y cómo a medida que nos hacemos mayores vamos perdiendo, pues de alguna manera, esas capacidades de movilidad, se va alterando esa posición de la columna y cómo van apareciendo ciertos dolores? Entonces, me parecía una buena forma de empezar por el principio, que en este caso es que cuando somos pequeños tenemos, como digo, esas grandes aptitudes. Entonces, para ello, hay algo que nos debe quedar claro, hay algo que creo que es muy importante, que es clave, y es lo siguiente: el cuerpo está hecho para moverse. Y lo repito, el cuerpo está hecho para moverse. En realidad, a tu cuerpo le da igual si tú te pasas 8 horas sentado, si tú te pasas 8 horas de pie, si te pasas haciendo un movimiento repetido a lo largo del tiempo. Le da igual si tú estás pintando un cuadro, si tú estás dibujando, si estás escribiendo, le da absolutamente igual, porque, como digo, tenemos un cuerpo y maravillosamente está hecho para moverse en el mundo en el que vivimos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué llegan los dolores? Está hecho para moverse. Pues hay que entender que de lo que entiende el cuerpo, el lenguaje del cuerpo, entiende de 3 cosas. La primera es que entiende de fuerzas. La segunda es que entiende de contracciones musculares. Y la tercera es que entiende de patrones de movimiento. Voy a volver de nuevo a la columna de Einar, a la columna del hijo de mi amigo. Como veis, la he intentado, como veis, dibujar aquí. Este sería Einar. Afortunadamente, Einar es mucho más guapo y es mucho más impecable que este dibujo, pero para que os hagáis una idea, lo que vengo a transmitir es que las curvas naturales de la columna, es decir, la lordosis cervical, la cifosis dorsal, la lordosis lumbar e incluso la cifosis que tenemos a nivel de sacro, sus puntos anatómicos coinciden de una manera muy eficiente, de una manera muy eficaz, con la mayor de las fuerzas que existen en nuestro planeta, que es la fuerza de la gravedad. Es una fuerza que viene de forma descendente y, como he dibujado aquí, lo que viene es a respetar, como decía, ciertos puntos anatómicos que lo que consiguen es que haya un equilibrio muscular muy potente cuando tenemos la edad que tiene Einar. ¿Por qué? Porque esa fuerza de la gravedad permite que esa columna se mueva de una manera mecánicamente eficiente. Como sabéis, los humanos estamos hechos para andar grandes kilómetros, grandes distancias, para manipular, y hemos evolucionado con estas 3 curvas naturales. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que de alguna manera la fuerza de la gravedad
coincide muy bien con ciertos puntos en el cuerpo para que exista ese equilibrio muscular. Pero entonces, ¿qué empieza a pasar? ¿Qué le pasa a Einar cuando empieza a ser mayor? Y concretamente, ¿qué le pasa a Einar viviendo en el mundo occidental en el que vivimos? Empieza a hacerse mayor y con ello empieza a llegar al colegio, empiezan a llegar las 6 horas sentado, después llegan los deberes, tiene que estar en casa haciendo deberes, también sentado, y probablemente pues también le gusten los videojuegos, porque es algo natural y normal en esas edades. ¿Qué es lo que está entendiendo el cuerpo? Como digo, el cuerpo está hecho para moverse y no entiende de lo que tú estás haciendo. El cuerpo está entendiendo que tú lo estás sometiendo de manera continua, que Einar lo está sometiendo de manera continua a unos determinados patrones de movimiento. Y por tanto, estamos trabajando con el cuerpo bajo unas determinadas contracciones musculares de manera continua, de manera progresiva y a lo largo del tiempo. Entonces, estas tres puntos, no son tres cosas aisladas, sino que están trabajando el conjunto. ¿Qué es lo que pasa cuando estamos sentados? Estar sentados también es un patrón de movimiento, porque aunque no lo creáis, aunque sea una postura estable, sí que existe constantemente movimiento en el cuerpo cuando estamos sentados. Y además, estamos trabajando determinados músculos de forma continua y por tanto se están poniendo fuertes, están ganando tono. Pero, ¿cuál es el problema entonces? Que hay cierta musculatura que no estamos trabajando a lo largo de esos días y que empiezan a avisarte de que existe un problema. Te pongo un ejemplo. Imagínate que vas al gimnasio y todos los días trabajas pecho y trabajas bíceps. Vas a tener pectorales gigantes, vas a tener bíceps como gorilas, pero claro, ¿qué le va a pasar al tríceps? ¿Qué le va a pasar a la parte de la espalda? Que te va a decir, oye, yo también existo. Y ahí es donde va a activar el cuerpo el sistema de alarma más grande que tiene, que es precisamente el dolor. Y generalmente esto es lo que concebimos como dolor postural. Pero no es otra cosa que de nuevo estar sometiendo al cuerpo a siempre determinados patrones de movimiento, trabajando siempre la misma musculatura y por ende lo que ocurre es que la gestión de fuerzas empieza a no ser tan mecánicamente eficiente. Me explico. Si tú estás trabajando, por ejemplo, siempre toda la cara anterior del cuerpo, pectoral, bíceps, hombro por delante, etcétera, lo que sea, ¿qué es lo que va a pasar? Que el cuerpo va a ganar tono en esos músculos y por tanto va a buscar o va a perder de alguna manera esta alineación del cuerpo natural. De manera que no va a ser tan eficiente mecánicamente y entonces van a venir también esos problemas, como digo, que generalmente se manifiestan en el dolor. Por ello, hay algo que es muy importante, hay algo que debemos tener en cuenta si queremos abordar el tema del dolor postural. Y es que sería coherente que después de largos periodos de movimiento y de contracciones musculares hechos de una misma manera, por ejemplo, sentarse 8 horas, sería lógico empezar a trabajar la cara B, es decir, empezar a trabajar todos esos músculos, todos esos movimientos que no venimos trabajando durante esos largos periodos de tiempo. Por tanto, estaríamos regalándole de alguna manera al cuerpo momentos en el día que están devolviendo el cuerpo a su línea de fuerzas naturales. Estamos tratando de trabajar todo aquello que no venimos entrenando a lo largo del día. Más o menos esto es a grandes rasgos la idea de concebir el dolor postural. Evidentemente, siempre hay casos específicos, hay casos concretos que difieren un poco de todo esto que he explicado de la columna neutra, sus curvas naturales, etc. Pero por norma general, la mayoría de gente tiene, cuando es como Einar, es pequeño, es joven, a disponer de una fisionomía que respeta, como digo, esta fuerza de la gravedad. Y tenemos ese gran equilibrio muscular que con bastante facilidad tendemos a perder.
Si os ha gustado este vídeo, si os han gustado estos pequeños consejos, este pequeño marco, ¿no? Un poco teórico, pero creo que lo he intentado hacer muy práctico, te invito a que le des like, como digo, y déjamelo saber para que puedas seguir en esta línea, puedas seguir haciendo estos vídeos y nos vemos en el siguiente.